Hola, ¿qué tal? No se pueden perder el día de hoy Voces porque vamos a estar platicando de hipersexualización. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lizeth Ruiz y esto es Voces. Me da mucho gusto saludar en el estudio a la psicóloga Isek Alvear. Ella es sexóloga, con quien estaremos platicando sobre hipersexualización. Psicóloga, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, estoy muy contenta por acompañarlos una vez más. Iniciar preguntándote por qué es este fenómeno de la hipersexualización y a qué se refiere. Cuando hablamos de hipersexualización, estamos hablando de la obsesión por enfocarnos únicamente en aquellos aspectos sexuales o atributos que consideramos sexuales en una persona. Y entonces nos olvidamos de toda la gama de actitudes y aptitudes que una persona posee además de lo sexual, ¿sí? Específicamente podemos hablar, por ejemplo, en las mujeres de estas características que se consideran estereotipos de belleza, como unos pechos grandes y firmes, como unas caderas o nalgas grandes, una cintura marcada y un abdomen plano, ¿sí? En los hombres, bueno, también lo vamos a ver. Fíjate que el fenómeno no es de la manera tan marcada que es con las mujeres, pero también pasa. En los hombres, pues bueno, estaríamos hablando de estos hombres que tienen cuerpos demasiado marcados, hombres delgados, hombres altos. Sí, generalmente con barba llegan a ser estos aspectos más sexuales, ¿sí? Entonces se convierte la persona en un objeto sexual. O sea, dejamos de ser una persona que tiene muchas más habilidades, muchas más cualidades y solo se enfoca como en esta cuestión de qué tan bonito, qué tan bonita o qué tan buen cuerpo tiene. En este sentido, decías tú de dónde viene, ¿no? Empezamos a notar esto sobre todo en los medios de comunicación. A final de cuentas, los medios de comunicación son los que nos van a informar sobre lo que, y lo pongo entre comillas, lo que las personas creemos que está bien. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad lo que está bien siempre va a depender de cada persona, ¿sí? De lo que nos gusta hacer, de cómo nos sentimos con nosotros mismos, pero si todo el tiempo estamos tratando de alcanzar ciertos estándares, evidentemente nos vamos a ver como muy forzados y incluso vamos perdiendo nuestra propia autoestima. Ok, ¿esta hipersexualización se puede considerar un fenómeno negativo entonces? Sí, definitivamente es un fenómeno que está generando, no nada más en adultos, sino en niños y adolescentes, situaciones ya que llegan a ser patológicas, incluso desde la alimentación, el hecho de no estar comiendo bien porque necesito tener un cuerpo específico que me marca la sociedad o que me marcan los medios, ¿sí? El hecho de no sentirme cómoda o cómodo con mi cuerpo porque los cuerpos tienen que ser de cierta forma y si yo no entro en este patrón, entonces no formo parte de, digamos, esta sociedad que se considera bella, ¿sí? Que se considera atractiva. Y es lamentable que podamos ver esto incluso en adolescentes o en niñas de 10, 12 años, tratando de alcanzar estos estándares y dejando de lado como actividades de salud, ¿no? Cuestiones físicas como el deporte, una buena alimentación, el dormir bien, cuestiones intelectuales como lo que van a aprender en la escuela, como aquellas aptitudes que también tienen, sí, que probablemente no tienen que ver con una educación escolarizada, pero sí con el arte, o sea, muchas más habilidades que podemos llegar a desarrollar, pero que vamos dejando de lado porque en lo que se enfoca hoy en día el adolescente o la adolescente es justamente en cubrir este estereotipo. Precisamente para hablar de estereotipos, ¿de qué manera, de qué forma estos roles se convierten en eso, en un estereotipo? Le llamamos estereotipo a una situación que desde la sociedad viene marcada como lo que debe ser, ¿sí? Vamos a encontrar estereotipos de hombres, de mujeres, de sexo y específicamente de belleza, y es lo que mencionaba ahorita, ¿sí? O sea, estas formas en las que se espera que sean nuestros cuerpos. Y el estereotipo lo que hace es generar la idea de que debo encajar ahí, cuando incluso los papás tienen no sé cómo decirlo, probablemente la esperanza o de alguna forma
esperan que sus hijos entren en estos patrones, no nada más ellos como adultos, pues desde pequeños estamos, digamos, dándole a estos niños una infancia que no se desarrolla de manera adecuada, ¿sí? Y los estamos poniendo en riesgo incluso. Un niño hipersexualizado es mucho más probable que pueda ser víctima de algún tipo de acoso, de abuso sexual. Y nosotros como padres de familia, ¿de qué manera, a lo mejor no lo notamos, pero de qué manera estamos fomentando esa hipersexualización en nuestros niños? Sí, fíjate, ahorita decías tú, a lo mejor no lo notamos y creo que justo es lo que sucede. La mayoría de los papás no tiene idea del impacto que ejercen ciertas conductas, ¿no? Como el hecho de aplaudir a las niñas cada vez que hacen algún paso de baile que se considera sexual. El famoso reggaetón hoy en día, ¿no? El baile característico de este tipo de música es el perreo. Entonces, cuando vemos a niñas de 3, 4 años haciendo este tipo de bailes, muchas veces lo que los papás hacen es, bravo, qué bonito, qué padre, ¿sí? Cuando habría que ver más bien hacia dónde va encaminado este tipo de baile, porque la realidad es que este tipo de baile surge para generar una atracción sexual en otra persona. Poniéndolo en este sentido, no tendría un niño por qué estar llevando a cabo estas actividades, ¿sí? Que una niña se maquille, que un niño empiece a vestirse con ropa que está hecha para adultos y que se empieza a adaptar para los niños, ¿sí? Pantalones muy ajustados, camisas ajustadas, lentes oscuros, los cortes de cabello también. Entonces, todas estas conductas pueden ser formas de estar hipersexualizando a los niños. Doctora, muy interesante esta conversación y este tema de la hipersexualización, pero si te parece, vamos a un corte que es muy breve y regresamos. Claro. ¿Sabías que la hipersexualización condiciona el desarrollo y crecimiento de las niñas y puede derivar incluso en trastornos de la conducta alimentaria durante la adolescencia? Muchas gracias por continuar en Voces. Estamos hablando con la psicóloga Isek Alvear sobre hipersexualización. En el bloque anterior, psicóloga, hablábamos de la responsabilidad que tenemos como papás a la hora de fomentar este tipo de actitudes. ¿Qué hay de los papás que, bueno, nos hace gracia, se nos hace chistoso que nuestra hija, nuestro hijo, en su infancia tenga novio, tenga novia, tenga hasta 2 o 3 novios? Como lo mencionábamos anteriormente, la mayoría de los papás no tiene idea del impacto que esto puede generar en etapas posteriores, ¿sí? El hecho de estarnos brincando la infancia va a generar muchos problemas. Puede ser que empiecen a vivir situaciones antes de tiempo, ¿sí? Pensemos desde una actividad sexual. Y hoy en día nos hemos dado cuenta por las estadísticas que, bueno, ya está pasando, ¿sí? Los niños hoy empiezan a tener actividad sexual a los 12 años, cuando antes empezaban a, bueno, había unas diferencias en cuanto a hombres y mujeres, probablemente los hombres a los 15, las mujeres a los 18, pero últimamente hay una estadística que nos dice que a los 12 años inician su vida sexual o su actividad sexual. Justamente la hipersexualización podría ser uno de los motivos por los que esto está pasando. Evidentemente, la falta de educación sexual es un factor muy importante, pero la misma falta de educación sexual hace que como papás no tengan una idea clara de que estas conductas pueden ser lamentables en el futuro, ¿sí? El hecho de que un niño, en lugar de a sus 3 años estar jugando, o a los 2 años estar jugando con el juego simbólico, es decir, voy a simular que este lápiz es un teléfono, ¿sí? Que son los juegos que los niños deberían tener en esas etapas, ¿no? A los 6 años deberían estar jugando o aprendiendo a relacionarse con los pares, con los compañeros de la escuela. Deberían estar jugando probablemente este juego de las traes, ¿no? O a las escondidas, o aprender a jugar juegos de mesa, pero justo con los medios de comunicación y con el acceso tan libre que los papás le dan a los niños a los medios electrónicos, es que los niños van adquiriendo información que no es adecuada para su edad, ¿sí? Yo hoy me entero que los niños a los 6 años tienen celular, ¿no? Es como un niño de 6 años no necesita un celular.
o todo el tiempo, desde los 2 años, los niños ya están con la tableta. Y es una herramienta para las mamás, principalmente porque siguen siendo la mayoría de las veces las mamás las encargadas de la educación de los hijos y del cuidado de los hijos. Entonces lo ven como una herramienta para que en lo que ellas están haciendo otras actividades, el bebé o el niño se entretenga. Pero estos aparatos en realidad no le están dando al niño la oportunidad de desarrollarse de manera natural en su infancia y empiezan justamente a consumir material que no es adecuado para su edad. ¿Y de qué manera estos estímulos van a desembocar en situaciones adversas en la infancia, doctora? Justo vamos a empezar a ver niños que responden de manera distinta. ¿Sí? El hecho de estarlos vistiendo como adultos, de estarles dando actividades que son de adultos, como tener novio, como el tipo de bailes que hacen, probablemente los juegos que decía ahorita ya no se presentan y se presentan otros juegos más bien simulando una vida adulta. También el niño a la hora de tener un conflicto con la mamá o con el papá va a responder también como un adulto, no como un niño que tiene que ser obediente y digamos que a pesar de que sí puede dar sus opiniones, que sabe que el papá y la mamá a final de cuentas son los que deciden ciertas cosas, ¿sí? Los que tienen los recursos para brindarle lo mejor. Entonces el niño como que se olvida de esto y la idea que tiene es, si todo el tiempo me están tratando como adulto, a la hora de un conflicto también voy a responder como adulto. Y entonces los papás después se cuestionan, es que ¿qué está pasando? Porque está muy rebelde, porque es que me contesta muy feo. Justo también son las consecuencias de no darles una vida de niños, sino estarlos hipersexualizando. Y exponerlos a este tipo de estímulos que pueden ser y que no tienen algún filtro. Así es, sí. Justo la parte de los filtros. Lamentablemente no hay una regulación de la información que va a llegar a los aparatos electrónicos. Cualquier niño que ya tenga alguna cuenta o alguna red social, ¿sí? Por ejemplo el Facebook, sabemos que en Facebook no hay una regulación de los videos que vamos a ver. ¿Sí? Incluso como adultos, de pronto, pues estamos viendo las noticias del Facebook y te encuentras con un video lleno de violencia, lleno de contenido sexual. Ya no necesitas meterte a una página de pornografía para estar consumiendo contenidos sexuales, ¿sí? Y contenidos sexuales demasiado grotescos y que además van a dar la idea de una sexualidad equivocada. Entonces, si como adultos de pronto nos cae como muy raro, ¿no? Oye, este material que está haciendo aquí, ¿por qué está en mis noticias? Pues imagínate lo que pasa en un adolescente o un niño, ¿sí? Como adultos, vamos formando ciertos criterios, sobre todo si hemos tenido acceso a la educación, ¿sí? Si tenemos un criterio que justo vaya diciendo, a ver, esto simplemente es una actuación o esto es una publicidad, pero no quiere decir que yo tenga que comportarme de esta manera. Pero, ¿qué pasa en los adolescentes o en los niños? Ellos todavía no tienen claro una identidad. Si justo en la adolescencia se está formando, por eso es que suelen ser tan rebeldes, ¿no? Como, yo no voy a hacer lo que tú dices, yo voy a hacer esto. Pero sí se dejan influenciar por estos medios, porque además es la moda, ¿sí? Y recordemos que algo que le llama mucho la atención también a los adolescentes es la moda. Entonces, lo que está de moda es lo que más pasa. Y si lo que más pasa son estas chicas que se ponen blusitas ombligueras o que van enseñando los pechos, o no puedo tener unos pechos pequeños porque entonces me estoy quedando atrás, ¿sí? No valgo lo mismo que aquellas niñas que sí los tienen desarrollados. O necesito tener, o ser muy delgadita, ¿sí? Porque si no soy delgada, no me van a mirar los hombres igual. Entonces, ellos sí pueden tener una afectación muy grande porque a final de cuentas no lo toman solo como algo que alguien hizo, ¿no? Y que no me afecta, sino lo toman como algo que debo seguir. Ok, psicóloga, si nos pudieras decir de qué manera afecta a niños y a niñas, porque sabemos que, bueno, es diferente la situación. Vamos al corte, que es breve, y regresamos con estas y más preguntas. ¿Sabías que la hipersexualización afecta al desarrollo natural de las etapas de la vida de los infantes? Ya regresamos a Voces, estamos hablando de hipersexualización. Psicóloga, nos decías, este fenómeno ataca
diferente de manera diferente a niños y a niñas? Uh-huh. Tiene que ver con esta cuestión de género, que lamentablemente, y digo lamentablemente porque pues esperaríamos que ya hubiera una mayor equidad, ¿sí? Pero las mujeres seguimos siendo un grupo vulnerable y seguimos siendo vistas más como objetos sexuales, justamente para los hombres, ¿sí? Entonces, por eso la hipersexualización afecta de manera más agresiva a las niñas, porque si desde pequeñas las estamos entrenando para ser objetos, evidentemente cuando lleguen a una edad en la que ya puedan empezar a tener una vida sexual activa como tal, ya están preparadas, o sea, no necesitan llegar a esta etapa y empezar a consumir o más bien a introyectar ideas, sino que desde niñas el único enfoque que les damos es lo sexual, ¿sí? Me he topado, por ejemplo, con programas en Estados Unidos, apenas leí una noticia también de algo similar en China. ¿Qué es lo que pasa? Hay concursos de belleza de niñas, ¿sí? Y son concursos de belleza, bueno, para empezar el concurso de belleza sabemos que está enfocado solo en una belleza física. La apariencia, ¿sí? totalmente. Exacto. Entonces, si estos concursos llegan a la etapa infantil, lo que le estamos diciendo a la niña, no importa todo lo demás que tú puedas llegar a ser, ¿sí? Toda la gama de posibilidades que tienes para desarrollarte. Lo único que importa es que visualmente seas atractiva. Entonces, desde ahí las niñas empiezan a usar tacones, empiezan a usar maquillaje, empiezan a usar ropa que en un inicio se fabrica para mujeres adultas, ¿sí? Justamente en cuestiones sexuales como la lencería, ¿sí? Como encajes, como pedrería. Zapatillas. Exacto, estos modelos, por ejemplo, de Victoria's Secret que lucen unos atuendos muy extravagantes, empiezan a ser adaptados para este tipo de concursos y entonces los portan las niñas, ¿no? Y justo son estas niñas las que cuando llegan a una edad adolescente ya no hay una restricción del cuerpo. Y no es como, aquí sí quiero dejarlo bien claro, no quiere decir que esté mal de pronto sentirte segura de tu cuerpo y mostrar tu cuerpo, sentirte cómoda con el cuerpo que tienes. El problema más bien cae en que debe ser un cuerpo de una forma específica. No es cualquier cuerpo el que se muestra, no es cualquier cuerpo del que me siento orgullosa, tiene que ser específicamente un cuerpo con tales características, ¿sí? Y en los hombres, bueno, ya lo decía, también hay una afectación, no de esta manera, pero también en los hombres se empieza a ver como la necesidad de cubrir estos estereotipos y todos aquellos hombres que no entran en el estereotipo empiezan a generar también problemas con el autoestima, ¿sí? Al igual que las niñas. Todas aquellas mujeres, todos aquellos hombres que son muy delgados o que tienen un peso pasado del que se espera desde los estereotipos de belleza, van a tener una autoestima que no sea la adecuada, porque siempre van a tener la idea de no soy suficiente. Hace un momento hablábamos de que esta hipersexualización, entre otros fenómenos, también trae el embarazo adolescente y además otro tipo de situaciones que van muy enfocadas y en crecimiento en nuestra población infantil. Así es. Un tema que ha estado también como muy en boca de todos últimamente es el aborto, ¿sí? Hay una discusión aún hoy, a pesar de que ya hay la legalización en la Ciudad de México al menos y en varios estados. ¿Qué es lo que pasa todavía? La gente está en contra del aborto como si realmente los que estamos a favor de la despenalización dijéramos que queremos que aborten. No, el punto es que justo se sigue presentando esta situación donde niñas o adolescentes resultan embarazadas, no saben cómo guiar su vida, evidentemente va a ser muy complicado que sepan guiar la vida de otro ser humano, ¿sí? Incluso podemos pensar en mujeres adultas, hablando de que la adultez son los 18 años, que a esa edad no se sienten listas para tener un bebé y que justo como no hay una buena educación de la sexualidad, pero sí hay una hipersexualización, no sé si me explico, hay muchísima estimulación de la sexualidad por todos lados, del sexo, ¿sí? El sexo entendido como coito, pero nunca se habla de qué manera tienes que cuidarte, cuáles son las herramientas. Educación sexual. Exacto, y cuáles son las consecuencias. Por lo mismo, vamos a encontrarnos con embarazos precoces, con aborto. Hoy en día
también seguimos hablando de matrimonios forzados, ¿sí? A pesar de que estamos, decimos ya, pues como en otra época, la realidad es que sigue pasando. Todavía encontramos esas familias que dicen, no, pues es que si se embarazó se tiene que casar, ¿sí? Nos encontramos también con infecciones de transmisión sexual a muy temprana edad. ¿Sí? El mismo inicio de una actividad sexual a temprana edad es un factor que va a hacer a la persona ver la vida de manera distinta. Isek, ¿cuáles serían las recomendaciones para nosotros como padres de familia? Creo que lo más importante es que ellos mantengan una buena educación en cuanto a temas de sexualidad, que no se cierren esas posibilidades, que si en algún momento hay algún taller, hay alguna plática, hay alguna conferencia, en lugar de decir es que están como promoviendo, exacto, ¿no? promoviendo que nuestros hijos tengan una vida sexual antes, no, al contrario, las estadísticas dicen que mientras más educación de la sexualidad hay, los adolescentes van a retrasar más el inicio de su vida sexual. Entonces, creo que antes de que los hijos tengan una educación, ellos como papás deberían tener también las puertas abiertas a este tipo de información, que realmente dejen a los niños vivir sus etapas, que entiendan que una mujer maquillada, que un niño con cortes de pelo de adulto, pues no, en realidad no tiene ninguna ventaja, sino todo lo contrario, ¿sí? Que sigan inculcando en los niños los juegos que tienen que ver, más que con los aparatos electrónicos, con el desarrollo de destrezas y habilidades, ¿no? Entonces, creo que eso sería un muy buen comienzo para dejar de reproducir conductas que nos lleven a la hipersexualización. Muchísimas gracias, psicóloga Isek Alvear. ¿Dónde te podemos contactar? En Facebook estoy como maestra Isek Alvear Estrada. Mi teléfono es el 777-133-0165. Y bueno, actualmente estoy atendiendo adultos, ¿sí? Con niños no trabajo, pero sí tengo colegas que trabajan con niños en caso de que quisieran también un dato. Pero creo que hay que empezar por los papás. Entonces, desde ahí, si ustedes tienen alguna duda, si quieren iniciar un proceso terapéutico o una orientación solamente justo desde estos temas, ¿sí? Como una orientación es 1 o 2 sesiones para resolver dudas, adelante. O sea, de verdad que creo que es muy importante que la gente se acerque. Muchísimas gracias. A ustedes. Esto fue Voces. Recuerde, mucha información y comunicación con los hijos. Hasta luego.